han sido engañados. Desde el primer día en que abrieron un libro de historia en la escuela hasta el momento en que entraron por primera vez en la sala de un museo para contemplar estatuas antiguas. Les dijeron que el tiempo es implacable. Les inculcaron que el viento, la arena y la lluvia borran los rasgos faciales de los grandes gobernantes del pasado. Pero miren más de cerca. Acérquense más a la pantalla. ¿Por qué miles de estatuas, encontradas en diferentes continentes, desde Egipto hasta Sudamérica, desde Roma hasta la India, carecen precisamente de nariz? ¿Por qué el tiempo ataca de forma tan selectiva precisamente esta parte del rostro, dejando intactas las orejas, el cabello e incluso los finos pliegues de la ropa? Esto no es erosión. Esto no es casualidad. Es una operación quirúrgicamente precisa para borrar la memoria de toda una civilización. Nos han mentido toda la vida sobre quién construyó realmente este mundo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los historiadores oficiales reaccionan tan nerviosamente a las preguntas sobre los rostros desfigurados? Nos alimentan con cuentos de vándalos, fanáticos religiosos o soldados napoleónicos que supuestamente practicaban tiro al blanco contra la esfinge. Pero activemos el pensamiento crítico y la lógica simple. Imaginen la escala. No hablamos de decenas, sino de cientos de miles de esculturas en todo el planeta. Muchas de ellas están hechas de granito, basalto y diorita. Son rocas de una dureza increíble. Intenten tomar un martillo y un cincel y arrancar la nariz de una estatua de granito sin dañar el resto de la cabeza. Les llevará horas, si no días, de un trabajo físico extremadamente duro. Y ahora, multipliquen esto por el número de museos y zonas arqueológicas del mundo. Alguien realizó un trabajo colosal. Alguien invirtió millones de horas hombre no en la creación, sino en la destrucción selectiva de rasgos identificativos. ¿Para qué? La respuesta asusta por su simplicidad y cinismo. El rostro es un pasaporte. La nariz, los arcos superciliares, la forma de la barbilla y los labios revelan inequívocamente la pertenencia racial. Si ven un rostro, saben quién está frente a ustedes. Y es precisamente este conocimiento lo más peligroso para quienes reescribieron la historia en los siglos XIX y XX. Desfiguraron los rostros para que ustedes nunca adivinaran que los constructores de las pirámides, los templos antiguos y las catedrales increíbles no tenían nada en común con los pueblos que hoy viven en esos territorios. No fue una guerra contra la piedra. Fue una guerra contra la memoria genética de la humanidad. La ciencia oficial afirma que los antiguos egipcios construyeron las pirámides utilizando cinceles de cobre y cuerdas. Pero miren las estatuas de los faraones de ese período. Simetría perfecta, pulido, imposible sin tornos y alta tecnología. Y la mayoría de estas estatuas tienen las narices desfiguradas. ¿Por qué? Porque si hubiéramos visto sus verdaderos rostros, toda la cronología construida por los académicos se desmoronaría. Quizás estos rostros pertenecían a personas de raza caucásica donde no deberían estar. O, por el contrario, veríamos los rasgos de aquellos a quienes se considera pueblos primitivos, pero que poseían tecnologías de vuelo y corte láser. ¿O eran los rostros de gigantes de quienes se nos prohíbe saber? La destrucción de rostros es un acto de apropiación de propiedad ajena. Imaginen que han tomado un palacio ajeno, completamente equipado, con muebles, cuadros y una biblioteca. No pueden construir uno igual, no tienen ni los conocimientos ni las herramientas, pero quieren vivir en él y llamarse sus dueños. ¿Qué harán primero? Arrancarán los retratos de los antiguos dueños de las paredes. ¿Y si los retratos están esculpidos en piedra y son parte de las columnas portantes? Tomarán un mazo y desfigurarán sus rostros para que sus hijos, que crecerán en este palacio, nunca sepan que son solo ocupas asentados en las ruinas de una civilización más avanzada. Miren las estatuas en la India. Los complejos de templos
tallados en una sola roca, asombran la imaginación. Y de nuevo la misma escena. Los rostros de deidades y héroes están desfigurados. Los historiadores nos dicen, esto lo hicieron conquistadores de otra fe. Supongamos. Pero ¿por qué los conquistadores, poseyendo solo armas primitivas, gastaron tanta energía en la eliminación cuidadosa de las narices en lugar de simplemente derribar las estatuas por completo? Esto parece el cumplimiento de una orden clara de arriba, una instrucción para ocultar pruebas, como si una fuerza especial hubiera recorrido el mundo con un único objetivo: despersonalizar el pasado. Estamos al borde de una gran revelación. La estadística es algo obstinado. La probabilidad de que a 5.000 estatuas se les caiga la nariz por casualidad es 0. Es una imposibilidad matemática. Por lo tanto, estamos tratando con una intención. Y esta intención es global, no conoce fronteras estatales. Quien dio esta orden era dueño del mundo, o al menos controlaba el campo de información en todos los continentes simultáneamente. Esto nos obliga a mirar de nuevo los eventos del pasado reciente. ¿Qué pasa si la llamada antigüedad no fue hace miles de años, sino muy recientemente? ¿Qué pasa si la catástrofe que destruyó el mundo anterior ocurrió hace solo 200 o 300 años? Y aquellos que llegaron al poder después de ella comenzaron una limpieza masiva. Descubrieron ciudades llenas de monumentos majestuosos, ciudades donde aún se erigían estatuas de los verdaderos constructores, los verdaderos gobernantes del mundo. Estas estatuas miraban a los nuevos dueños de la vida con un reproche mudo. Sus rostros delataban una verdad que no podía permitirse en los libros de texto. ¿Alguna vez han notado lo extraños que parecen muchos bustos romanos? La cabeza de un mármol y la nariz añadida de otro, claramente posterior. Esto se llama restauración, pero se parece más a una cirugía plástica de cambio de identidad. Nos están metiendo falsificaciones. Nos muestran Frankensteins ensamblados de fragmentos y nos dicen, aquí están sus ancestros. Pero la intuición susurra otra cosa. Sienten una disonancia cuando miran esos rostros muertos y remodelados. En este video analizaremos hechos que les pondrán los pelos de punta. Analizaremos las capacidades técnicas de aquella época y demostraremos que desfigurar los rostros de miles de colosos de basalto sin equipo industrial era imposible. Compararemos las fechas de las llamadas invasiones bárbaras y los períodos de iconoclastia para ver un patrón oculto. Nos asumaremos al abismo de la falsificación que dura ya varios siglos. Prepárense. Lo que aprenderán a continuación les hará reconsiderar no solo la historia, sino también su lugar en este mundo. Porque si ocultaron tan diligentemente los rostros de nuestros predecesores, entonces el misterio de su origen es la clave para entender quiénes somos realmente y por qué somos gobernados de esta manera. La historia oficial se resquebraja. Las contradicciones brotan por todas partes. ¿Cómo explicar que en China se encuentren momias de personas blancas con vestimentas de patrón celta y las estatuas en Centroamérica tienen rasgos semíticos o africanos marcadamente definidos que luego fueron cuidadosamente desfigurados? La globalización existía mucho antes de que se inventara esa palabra. El mundo era uno y estaba habitado por una civilización cuya magnitud apenas empezamos a comprender. Pero alguien muy influyente decidió pulsar el botón borrar. Alguien decidió que la humanidad debía olvidar a sus verdaderos padres y aceptar a los adoptivos designados por el sistema. Pasemos de las sospechas generales a los hechos obstinados de la ciencia de materiales que destruyen la imagen oficial del mundo como un castillo de naipes. Tomen cualquier manual de geología y busquen la escala de Mohs. Es una escala de dureza de los minerales. El cobre y el bronce, las principales herramientas que los historiadores atribuyen a los antiguos constructores, tienen una dureza de aproximadamente 3 o 4 unidades. El granito, el basalto y la diorita, de los que están hechas las estatuas más majestuosas y enigmáticas, tienen una dureza de 6 a 8 unidades.
Intentar trabajar diorita con un cincel de bronce es como intentar cortar una barra de acero con una regla de madera. La herramienta será destruida en los primeros minutos y la piedra permanecerá intacta. Sin embargo, nos dicen que los fanáticos o bárbaros desfiguraban las estatuas con herramientas tan primitivas. ¿Alguna vez han intentado golpear una roca de granito con un martillo? Saltarán chispas, la mano se entumecerá, pero desprender un trozo limpio precisamente en el área de la nariz sin romper el cráneo de la estatua es prácticamente imposible sin una herramienta de alta velocidad con recubrimiento de diamante. El carácter de los daños en muchos colosos egipcios indica el uso de maquinaria. Las astillas son uniformes, a menudo tienen rastros de pulido, como si la cara no solo hubiera sido golpeada, sino cortada con una fresadora gigante. Esto es un desmantelamiento industrial, no un acto de vandalismo de una multitud ebria. Miren las estatuas en Luxor y Karnak. Muchas de ellas se alzan a una altura de 10 o 15 metros. Para llegar a sus rostros es necesario construir andamios complejos. ¿Quieren decir que los invasores que irrumpieron en la ciudad con el propósito de saquear y matar se detuvieron? Pasaron semanas construyendo andamios, subieron con herramientas pesadas solo para arrancar la nariz a un ídolo de piedra. Esto es absurdo. Tal cosa es posible solo en un caso: si fue un programa estatal planificado de un nuevo poder, provisto de recursos, mano de obra y tiempo. Fue una orden burocrática: borrar los rostros de los predecesores a cualquier precio. Existe un término del que los historiadores hablan con reticencia: la usurpación de monumentos. El ejemplo más claro es el faraón Ramsés II. Su nombre está grabado en miles de estatuas, obeliscos y templos. Pero un análisis detallado revela que sus cartuchos a menudo están grabados sobre inscripciones más antiguas y de mejor calidad, a veces incluso de forma tosca y torcida. Pero lo más terrible sucedía con los rostros. Los investigadores de historia alternativa notan una extraña desproporción. En muchas estatuas de Ramsés, la cabeza parece demasiado pequeña en relación con el cuerpo robusto. Los hombros son anchos, el torso gigantesco y la cabeza desproporcionadamente pequeña. ¿Saben por qué? Porque es una cabeza retallada. Originalmente la estatua representaba a otra persona, alguien con rasgos faciales completamente diferentes, quizás un representante de otra raza o incluso especie. Los nuevos dueños de la vida no podían destruir estos monumentos eternos, no tenían las agallas para construir los suyos propios. Por eso ordenaron a los canteros cortar la capa extra de piedra y tallar su propio rostro en los restos. Así, las narices se hicieron más pequeñas, los pómulos más estrechos y la cabeza misma perdió volumen. Esto fue cirugía plástica en piedra, destinada a apropiarse de la grandeza ajena. Pero donde la retalla era imposible debido al riesgo de destrucción de la estructura, los rostros simplemente se desfiguraban por completo, dejando un lugar liso o un tosco desconchado. Se debe prestar especial atención a la mampostería poligonal y las estructuras megalíticas de Perú, Sacsayhuamán, Ollantaytambo. La versión oficial dice que los incas lo construyeron golpeando las piedras entre sí. Pero cualquier ingeniero les dirá que el ajuste de bloques de varias toneladas con tal precisión, que ni una hoja de afeitar pasa entre ellos, requiere tecnologías del siglo XXI. ¿Y qué vemos allí? Rostros de dioses desfigurados. Los conquistadores españoles escribieron que los propios incas no sabían quién había construido esas estructuras. Decían que las ciudades ya estaban allí miles de años antes de su llegada. Los incas simplemente se asentaron en las ruinas, como hoy podríamos asentarnos en un rascacielos abandonado. Y los rostros de los antiguos monolitos fueron destruidos por sacerdotes católicos, declarándolos demoníacos. Pero hay un matiz. En algunos bloques, las huellas de la destrucción del rostro se encuentran debajo de una capa de yeso antiguo o mampostería posterior de los propios incas. Es decir, los rostros fueron destruidos incluso antes de los incas. ¿Por quién? ¿Y de quién eran esos rostros? Trasladémonos a México.
las famosas cabezas olmecas gigantes. Enormes cantos rodados de basalto que pesan decenas de toneladas. Tienen narices anchas, labios carnosos, rasgos claramente negroides, africanos. Pero esperen, la historia oficial afirma que no hubo contactos entre África y América antes de Colón. Estas cabezas son una espina en la garganta de la ciencia académica. ¿Y saben lo que les hacían? Muchas de ellas fueron encontradas intencionalmente enterradas o arrojadas a barrancos. En algunas se ven rastros de intentos de destrucción, surcos y hendiduras profundas. Alguien no quería que estas evidencias de viajes transoceánicos de la antigüedad vieran la luz. Porque si los africanos, o una raza similar a ellos, construyeron civilizaciones en México hace 3000 años, entonces todo el mapa de la historia que nos dibujan es falso. Y ahora recuerden los toros alados con cabezas humanas de Asiria, obras maestras que se conservan en los museos. Muchos de ellos tienen dañadas precisamente las narices y los ojos. Se cree que los conquistadores creían que la estatua estaba viva, y al arrancarle los ojos y romperle la nariz, la privaban de su fuerza y capacidad de hacer daño. Un bonito cuento para turistas, pero ¿por qué entonces no tocaron las alas o las patas? El toro podría escapar o golpear. No, el golpe se asestó a la genética. El golpe se asestó a los rasgos antropológicos. Se destruía la información sobre la forma del cráneo, el corte de los ojos y el perfil. Miren las estatuas de Buda en Afganistán, destruidas en nuestra época. Este es un claro ejemplo de cómo funciona. Pero las antiguas limpiezas fueron mucho más masivas. Encontramos rastros de procesamiento mecánico en estatuas que oficialmente datan de milenios antes de Cristo. Rastros de sierras circulares, taladros tubulares. Y son precisamente estos artefactos de alta tecnología los que con mayor frecuencia están desfigurados. Se forma un cuadro espeluznante. Una civilización que poseía alta tecnología desapareció o fue destruida, y en su lugar llegaron personas con martillos y cinceles que en su impotente ira y miedo ante la grandeza de sus ancestros comenzaron a borrar sus rostros. No temían a la piedra, temían la comparación. Si un simple campesino del siglo XIX hubiera visto una estatua de un dios con rostro europeo en las profundidades de las selvas de Asia o una estatua con rostro africano en los Andes, habría comenzado a hacer preguntas para las que la Iglesia y los reyes no tenían respuestas. Los rostros fueron desfigurados para hacer la historia plana, lineal y segura para las élites gobernantes, para inculcar a cada pueblo que siempre había vivido precisamente allí, aislado, y nunca había tenido contacto con otros mundos. Divide y vencerás. Un principio que funciona no solo en política, sino también en historia. Al despersonalizar el pasado, dividieron a la humanidad. Pero eso no es todo. Hay pruebas de que algunas estatuas no solo tenían rasgos faciales diferentes. Existen descripciones y bocetos de viajeros de siglos pasados que representan estatuas con características fisiológicas inusuales para el ser humano moderno. Cráneos alargados, extraña estructura de los pabellones auriculares, diferentes proporciones de los huesos faciales. ¿Dónde están esas estatuas ahora? Parte de ellas han sido restauradas hasta ser irreconocibles. Parte están escondidas en depósitos cuyo acceso está vedado incluso a profesores, y parte han sido destruidas hasta convertirse en polvo. La guerra contra los monumentos es una guerra por la pureza de la especie. Alguien se esfuerza mucho por mantener la ilusión de que el hombre es la cúspide de la creación y la única especie inteligente que ha habitado la Tierra. Ampliemos la escala. Alejémonos de las estatuas individuales y observemos las ciudades donde se erigían. Los rostros desfigurados son solo un marcador, un pequeño detalle de una enorme operación de cambio de propietario de bienes inmuebles a escala planetaria. Para entender por qué se destruyeron los rasgos faciales de los constructores, es necesario comprender la imposibilidad de la existencia de la propia arquitectura del siglo XIX en el marco de la historia oficial. Echemos un vistazo a lo que sucedía en el otro extremo del mundo, en el llamado Nuevo Mundo. Observen las antiguas fotografías de las capitales de los estados americanos a mediados del siglo XIX: Iowa,
Texas, Michigan, nos muestran imágenes en blanco y negro, caminos de tierra, barro hasta las rodillas, carretas de madera, gente con sencillas levitas y sombreros, y al fondo se eleva un gigantesco Capitolio. Una enorme estructura abovedada de estilo clásico, con columnatas, escaleras de mármol y complejísimos ornamentos de estuco. La versión oficial dice que estas obras maestras fueron construidas por colonos que solo tenían sierras, martillos y tracción animal como herramientas. ¿De verdad creen que personas que apenas habían logrado construir barracas de madera para vivir y luchaban por sobrevivir en territorios salvajes, lo primero que hacían era levantar gigantescos palacios romanos? ¿Dónde estaban las fábricas de ladrillos? ¿Dónde las canteras de mármol? ¿Dónde los ferrocarriles para transportar miles de toneladas de piedra? No existían. La logística era inexistente, pero los edificios ya estaban en pie. Y no estaban como nuevas construcciones, sino como objetos antiguos y experimentados que a menudo requerían reparaciones. Llegamos a una conclusión impactante. La llamada colonización de América no fue el descubrimiento de nuevas tierras, sino el asentamiento en ciudades vacías después de una limpieza global. Y estas ciudades estaban llenas de estatuas. Estatuas que representaban a los verdaderos dueños de estos palacios. A los nuevos colonos, a esos cowboys y pioneros, se les ordenó estrictamente destruir los rostros de los antiguos dioses. Por eso, en los sótanos de los museos americanos yacen miles de fragmentos de estatuas antiguas encontrados en la tierra durante la construcción del metro o de excavaciones. Simplemente los arrojaron de sus pedestales y los enterraron para crear el mito del salvaje oeste, que supuestamente necesitaba ser civilizado. Esto también explica el fenómeno generalizado de los pisos enterrados. Recorran el centro de cualquier ciudad histórica, ya sea Kazán, Praga o Chicago. En todas partes verán ventanas que se hunden en el suelo, ventanas que no conducen a ninguna parte, topándose con la tierra. Los historiadores lo llaman capa cultural, pero ninguna basura puede cubrir uniformemente continentes enteros con 3 o 4 metros de arcilla. Esto es la consecuencia de una inundación. Una inundación de lodo que destruyó la civilización altamente desarrollada anterior. Y ahora lo más terrible. ¿Qué pasó con la gente? Observen las extrañas anomalías demográficas de mediados del siglo XIX. En los Estados Unidos de América existe el fenómeno de los trenes de huérfanos. Cientos de miles de niños son transportados de la costa este a la oeste y entregados a familias de acogida. Faltan los documentos de sus padres. ¿De dónde surgió este ejército de niños sin hogar? ¿Dónde están todos los adultos? Existe una teoría que hiela la sangre. Somos una civilización de huérfanos. La humanidad actual es el producto de una restauración artificial de la población después de una catástrofe. Nos criaron en incubadoras o recolectaron a los niños supervivientes, les borraron la memoria y les inculcaron una nueva historia. Nos asentaron en ciudades ya hechas, pero destruidas por un cataclismo. Nos dieron tecnologías primitivas, carbón y palas, aunque estábamos sentados en medio de edificios diseñados para electricidad atmosférica y energía libre. Los rostros desfigurados en las estatuas son un elemento de protección psicológica de la matriz. Si esos niños huérfanos hubieran visto los rostros de sus verdaderos padres, gigantes, atlantes, personas con una genética diferente, habrían comprendido que eran extraños aquí. O, por el contrario, habrían comprendido que habían sido degradados al nivel de personal de servicio. Los rostros fueron desfigurados para romper la conexión generacional, para que pensáramos que la historia es lineal, del mono al iPhone. Pero en realidad, la historia es un cardiograma, donde los picos de máximo desarrollo son reemplazados por caídas a la edad de piedra. Miren las chimeneas en los edificios antiguos. Son enormes. Una persona de estatura media puede entrar sin agacharse. Nos dicen que son para calentar con leña. Pero estas chimeneas a menudo no tienen conductos de humo o son decorativas.
Ingenieros de historia alternativa sugieren que eran instalaciones para generar energía, funcionando en conjunto con las cúpulas y agujas en los tejados. El metal en estas estructuras tiene rastros de exposición a altas frecuencias, no a fuego. Cuando los nuevos dueños del mundo se apoderaron de estas tecnologías, no entendieron cómo usarlas. Convirtieron los generadores en hornos para quemar leña, convirtieron los templos de la ciencia en cultos religiosos, y las estatuas de científicos e ingenieros que sostenían instrumentos, que ahora confundimos con cetros y orbes, las desfiguraron. Al desfigurar el rostro y dañar las herramientas en las manos de la estatua, convirtieron un manual técnico en un ídolo de adoración. Vivimos en un mundo de culto cargo. Copiamos las formas externas de la democracia, el derecho romano, la arquitectura antigua, pero hemos perdido la esencia. Usamos los restos de una gran civilización como salvajes que encontraron una computadora portátil y la usan como tabla de cortar. Y para que no nos demos cuenta de esto, alguien se ha paseado muy cuidadosamente con un martillo por todos los museos del mundo. Esta mentira se mantiene hasta ahora. Piensen, ¿por qué durante cualquier conflicto moderno en el Medio Oriente lo primero que se saquea son los museos? ¿Por qué se destruyen ciudades antiguas como Palmira? ¿A quién molestan las viejas piedras? No se trata de oro. Se trata de información. Allí, en los depósitos de Bagdad y El Cairo, se guardaban artefactos que no lograron destruir en el siglo XIX. Artefactos con rostros intactos. Artefactos que muestran la conexión de la Tierra con el espacio. Necesitaban ser retirados y escondidos lejos antes de que investigadores independientes con cámaras e Internet llegaran a ellos. La guerra con el pasado continúa ahora mismo, en directo, y nosotros pensamos que es una lucha por el petróleo. Ahora que hemos comprendido la escala de la sustitución de la arquitectura y la historia, adentrémonos en la habitación más oscura de este laberinto. Hablemos de biología y de por qué la destrucción de rostros no fue solo un acto político, sino de especie. Mírense al espejo. Y luego, observen las proporciones de esas mismas estatuas antiguas, incluso las desfiguradas. ¿Ven la diferencia? No se trata de la idealización del arte. Se trata de parámetros físicos. El ancho del tórax, la estructura del corsé muscular, la relación entre la longitud de las extremidades. Estas estatuas representan seres que eran biológicamente más perfectos que nosotros. Nos inculcaron que la evolución se mueve de lo simple a lo complejo, que nos volvemos más altos, más fuertes e inteligentes que nuestros ancestros. Pero los hechos gritan lo contrario. Somos una rama degenerada. Vivimos 70 años y pasamos la mitad de la vida luchando contra enfermedades. Aquellos cuyos rostros fueron desfigurados por los martillos de los invasores probablemente vivieron siglos. Sus cuerpos estaban diseñados para otra atmósfera, para otra presión, para otra gravedad. Al desfigurar sus rostros, el sistema parasitario no solo ocultaba una raza, ocultaba un estándar, destruía un referente con el que podríamos compararnos y entender cuánto hemos empequeñecido. Imaginen un criadero donde se crían perros de raza. Para que no se sientan inferiores, los dueños eliminan todas las imágenes de lobos, sus ancestros fuertes y libres. Nosotros somos esas especies decorativas en la colmena humana global. Fuimos criados, reducidos en tamaño, con un potencial genético recortado y con las capacidades cerebrales bloqueadas que antes eran la norma. Y las estatuas son recordatorios accidentales de quiénes éramos antes de la selección, antes de que nos reiniciaran. Aquí reside la respuesta más espeluznante a la pregunta ¿por qué? El rostro es el espejo del alma y la inteligencia. Al desfigurar el rostro, los carceleros de este planeta realizaron una lobotomía simbólica a toda la humanidad. Convirtieron a los sujetos de la historia en objetos de culto. Cuando miras una estatua sin rostro, experimentas un miedo y un asombro subconscientes ante una fuerza desconocida.
Esto es programación psicolingüística. Un Dios sin rostro es un Dios aterrador. No se le puede mirar a los ojos, no se puede negociar con él. Solo se le puede obedecer. Esta fue una operación para borrar la memoria ancestral. Si hubieran visto el rostro de Zeus o Apolo y hubieran reconocido en él los rasgos de su abuelo, habrían comprendido que son sus descendientes directos. Habrían enderezado la espalda. Habrían exigido que se les devolviera su herencia. Pero al mirar un trozo de mármol desfigurado, solo ven una fría eternidad con la que no tienen relación. Les convencieron de que son siervos de Dios, no hijos de los dioses. ¿Sienten la diferencia? Un esclavo no tiene derecho a la propiedad de su amo. Un hijo, sí. Precisamente para privarnos del derecho a la herencia del planeta, tomaron los cinceles. La teoría de las catástrofes cíclicas lo explica como un mecanismo de recolección. Imaginen que una civilización se desarrolla hasta un cierto nivel, alcanza la cima de la tecnología y el crecimiento espiritual, y luego ocurre la gran cosecha. Llegan ellos, o se activa un mecanismo de limpieza natural. Las ciudades quedan desiertas, y luego, sobre las ruinas, se lanza una nueva partida de biomasa. Nosotros. Nos dan fragmentos de conocimiento, libros reescritos y una religión de sumisión, pero las piedras permanecen. Y para que la nueva partida no se dé cuenta de que no es la primera aquí y muy probablemente no la última, los rastros de la partida anterior se eliminan cuidadosamente. Las narices desfiguradas son el sello del silencio. Es la firma del censor en el cuerpo de la historia. Pero hay otro aspecto que resulta inquietante: los experimentos genéticos. Quizás muchas estatuas no representaban exactamente a humanos. Quimeras, centauros, hombres con cabezas de perro, los consideramos mitos. Pero ¿qué pasa si esto fue una realidad de la ingeniería genética del pasado? ¿Qué pasa si nuestro mundo estuvo habitado por decenas de especies inteligentes que coexistieron? Y esa fuerza que tomó el poder profesa un principio de pureza y unificación. Destruyeron todas las especies excepto una, la más obediente y fácilmente controlable. Es decir, nosotros. Desfiguraban las estatuas de hombres bestia y gigantes con especial saña para que nos consideráramos la cumbre de la creación y la única forma de vida inteligente en el universo. Esto nos crea un sentimiento de soledad y desesperanza. Estamos encerrados en esta esfera y no tenemos a dónde ir. Pero si supiéramos que antes aquí había un puerto intergaláctico y un crisol de razas, empezaríamos a buscar una salida. Empezaríamos a buscar tecnologías de desplazamiento, no formas de quemar hidrocarburos. Recuerden la sensación al salir de un museo. Cansancio, vacío. No es casualidad. Los museos no son depósitos de memoria, son cementerios de la verdad. Allí todo está dispuesto para confundirlos, desordenar la cronología, mezclar las épocas. Los rostros rotos les miran desde las vitrinas y ese grito mudo penetra en el subconsciente. Es un trauma que se transmite de generación en generación. Somos una civilización con síndrome de estrés postraumático que no recuerda el evento más traumático. Pero el sistema falló. No lograron destruirlo todo. La escala de la construcción era tan colosal que ni siquiera un ejército de 1 millón de falsificadores tuvo suficientes manos para borrar cada bajorrelieve. Aquí y allá aparecen artefactos con rostros intactos. Y estos rostros nos miran con reproche y esperanza. Son como cápsulas del tiempo dejadas para aquellos que puedan despertar. Piensen, ¿por qué en los últimos años se promueve tan activamente el tema de la digitalización y la realidad virtual? Porque la realidad física está llena de pruebas. Las piedras no saben hablar, pero tampoco saben mentir. Y en el mundo digital se puede dibujar cualquier historia. Se pueden borrar definitivamente los rostros, reemplazándolos con avatares. Estamos en el umbral de una nueva etapa de limpieza. Lo que se hacía con martillos en el siglo XIX, hoy se hace con algoritmos en el XXI.
La historia se reescribe de nuevo, justo ante nuestros ojos, y de nuevo corremos el riesgo de perder nuestra identidad, ahora en el sentido digital. La ira que sienten ahora es la reacción correcta. Es el despertar de la memoria genética. Les mintieron sobre su origen. Les hicieron creer que sus ancestros eran salvajes que corrían con palos tras mamuts, mientras que ellos construían fuertes estelares y controlaban la energía del éter. Les robaron, privándolos de la memoria de la grandeza. Y comprender esto es el primer paso para dejar de ser ganado en su corral.